Buenas noches, queridos oyentes. Estamos en el capítulo 318 de Pánico Rock and Comics, el capítulo más largo de la historia, porque hace 14 días que tenía que haber empezado y bueno, por fin llegamos. Acá estamos con equipo completo, lo tenemos a CJ Camba como siempre, Buenas noches. a Flor Canosa, nuestra querida Buenas. escritora que después nos va a contar que tiene libro nuevo, Sí, sí. a Gaby Baranini que como siempre está manejando las redes sociales y a Claudio Benítez en la coordinación de aire. Buenas. Ahí estamos, hoy nos opera Sole. ¿Desde el nuevo estudio o todavía no? No, todavía no. Bueno, falta poquito para que la radio tenga nuevo estudio, falta mucho para que nosotros lo podamos conocer en persona, porque bueno, vamos a esperar la vacuna para eso. CJ, contanos de qué va el programa de hoy. Bueno, hoy ya está con nosotros nuestra invitada, la historietista Gato Fernández, que nos viene a presentar su primera novela gráfica, El golpe de la cucaracha. Y después de eso tenemos el segmento de Julián Blas o Vinia Castro, que nos va a hablar de fanzines, qué sucede con la actividad fancinera dentro de las tres ciudades más grandes, ¿no? No, fuera de la ciudad. Fuera, de las tres grandes urbes. Ahí está. Bueno, la saludamos a Gato. ¿Cómo andas, Gato? Muy bien. Gato Fernández, nuestra invitada de hoy. ¿Bien? Bien. Bueno, prepárate porque ya enseguida después del CEPA empezamos con la entrevista con vos. Dale. Dale, ahí nos vamos y volvemos en un segundito. Bueno, y ya estamos metidos de lleno en el capítulo 318 de Pánico Rock and Comics con nuestra queridísima Gato Fernández, autora de El golpe de la cucaracha, tu primera novela gráfica primera novela gráfica y ganadora de un premio muy importante, ¿no? Contanos un poquito. Sí. Después de haber tardado 3 años en hacerla y haberla pensado durante 10 años, la verdad que es medio un alivio haber ganado un premio, y que la verdad está yendo bastante bien. ¿Sí? ¿Cómo fue esto? Ganaste el premio regional del Fondo Nacional de las Artes. Exacto. Bueno, a mí me tocaba Cava, que es una región complicada porque muchas de los trabajos deben haber salido de Cava. Sí, es la que tenía la mayor cantidad de trabajos y aparte inauguraste como ganadora de cómic, que era una categoría que no existía en los concursos anteriores. Sí, bueno, lo pusieron como novela gráfica. Gracias, Mariana Enríquez, qué linda que sos, te daría un beso. Aparte me copó mucho este año. El método va a ser distinto. La novela gráfica va a competir con la novela gráfica, los cuentos con los cuentos, la poesía con la poesía. La verdad que estoy contenta de haber podido participar de lo que fue el 2020, porque era como una mezcla extraña. La poesía competía con la novela gráfica, los cuentos, las novelas, y está bueno eso, ¿no? Como poner en el mismo nivel al noveno arte. Y sí, está bueno, la verdad que sí, porque hasta ahora muchas veces se lo viene tirando para atrás al noveno arte y la verdad es que no tiene sentido eso. Contanos un poquito sobre El golpe de la cucaracha, esta novela gráfica con la que participaste y ganaste, que es muy jugada y que tiene que ver con tu historia personal, ¿no? Sí.
tardé bastante en aceptar que la quería hacer y a partir de que acepté que la quería hacer hubo 1.000.000 de versiones. Y no me arrepiento para nada de haber tardado tanto. Creo que hice la mejor versión que podría haber hecho. Y sí, es una historia muy personal. Traté, por lo menos, de separarme un poco. Mi alter ego es Lucía. Así que básicamente vamos a hablar de Lucía, no de mí. Bueno, el propósito básicamente de la novela fue contar cómo es la vida cotidiana de una niña o niñe, en este caso niña, que vive en un ambiente de violencia y de abuso intrafamiliar. Pero bueno, entre los beneficios que tiene contar tu propia historia, también podés elegir tu propio género y decidir usar el realismo mágico para contarlo, lo cual trae bastantes alivios a una historia que es bastante dura. Sí, es más fácil leerla y, digamos, para el lector que sabe de qué se trata esto, ¿no? Que, bueno, como vos bien decías, un abuso intrafamiliar. Es más fácil leerla con todo el realismo mágico que le pusiste, pero no deja de ser una historia dura y a veces hasta con imágenes muy explícitas también, ¿no? Sí, traté de no ser tan explícita, traté de irme más por la metáfora, pero alguna cosa, alguna imagen explícita hay, eh, alguna tenía que haber, y Es que si no hubiera ninguna, es como que estaría muy lavada la historia, me sí, parece, ¿no? sí. Parece que era necesaria. Sí, me parece que no tienen, no le sobran ni le faltan, tiene como la cantidad justa de alegorías y de imágenes directas. Me parece que eso es como un hallazgo que da un alivio y al mismo tiempo también le pone el peso a lo que tiene que tener el peso. Muchísimas gracias. ¿Y qué más te puedo contar? Eh, contame cómo hace Lucía, o sea, toda esta fantasía que le metes a la historia y que en la historia también parte de Lucía, de la protagonista, es algo que le sirve a ella también para poder sobrellevar y para poder bancarse todo lo que pasa, ¿no? Sí, no quería que o sea, es una nena, por lo tanto, uno diría es una víctima sin salida, Sí. porque un niño tiene pocas herramientas, pero tiene la imaginación es una de ellas, y quería que bueno, que el personaje no fuera simplemente una víctima todo el tiempo de cosas terribles que le pasaran, sino que tuviera su manera de defenderse, que tuviera su manera de tomar revancha, que no fuera solo una víctima de las circunstancias. Y otra cosa que veo que contás en la historia es que queda claro que cuando pasan este tipo de situaciones, el monstruo no es uno solo, no es quien ejerce el abuso directamente, sino que es todo el entorno, ¿no? Que todos los que están alrededor, incluso a veces hasta pareciendo buenos, terminan siendo malos todos de alguna manera. Sí, eh,
Es muy común eso en casos de abuso intrafamiliar bueno, el problema se niegue a toda costa. Eh, También la idea de que esté contado desde Lucía hace bueno, que estés en la misma confusión que ella, o sea, al ser el lector podés ver las imágenes y sacar tus propias conclusiones, pero la dualidad de la madre, de la abuela, bueno, tenés como un malo, si querés decir, te podés identificar al monstruo malvado inmediatamente, pero la verdad es que Lucía está rodeada de adultos que están al tanto de alguna manera, o que por lo menos tienen las herramientas para estar al tanto, y eso Sí. hace un poco monstruo también. Te saco un poquito de la historia pura y dura y te meto en otros detalles que me llamaron la atención. Me llamó mucho la atención el tema del entorno musical que tiene la historia, porque es raro en una nena escuchar jazz o escuchar Beethoven, ¿no? Sí, pero extrañamente, bueno, no sé, qué sé yo si extrañamente, es lo que me tocó vivir. En mi casa solo se podía escuchar jazz, blues, música clásica y solo en vinilos. Fue así hasta los 8 años, una cosa así. Mi vieja contrabandeaba Edith Piaf en cassette. Y pero bueno, el conocimiento de música que yo tenía era ese. Eh, no tenía otro, así que Sí. Bueno, la verdad que por un lado es envidiable y por otro lado digamos, qué difícil que habrá sido relacionarse con otros chicos a partir de ese tipo de experiencias musicales, ¿no? Cuando los demás pibes escuchaban cualquier otra cosa, seguro. sí, recuerdo creo que mi cumpleaños de 8 o 9 sonaba de fondo Piazzolla, Mirá, porque a esa edad ya había incorporado el tango. bien. Pero no cualquier tango, el tango de Piazzolla que estaba muy emparentado con el jazz. Y Está, bueno, está muy bien. Eh, ¿Cuánto te llevó a hacer este libro? decía, me llevó unos 3 años. Eh, la verdad es que el guión, a partir de que hice la denuncia legal, salió muy naturalmente. Después estuve como 4 meses corrigiéndolo, pero salió muy fluidamente y creí que realmente iba a ser una tarea fácil, como de desahogo y de liberación, pero cuando llegué a la parte gráfica me encontré con que tenía que básicamente diseñar y sacarle los rasgos a mi abusador, por ejemplo. Eh, y este Y eso fue bastante difícil. Las sí, primeras 7 páginas y el guión me llevaron un año. un montón. Eh, y el resto del tiempo era tratar de poner la cabeza en trabajar. O sea, mi psicoanalista de aquel momento me decía, si te cuesta tanto y te duele tanto y te genera tantas cosas, ¿por qué no se lo das a dibujar a otra persona? Pero siento que ya estaba ficcionalizando la realidad, porque obviamente no se puede escribir Sí,
exactamente todo lo que pasó, uno elige, es una historia, tenés que poner las cosas, eh, eh, las escenas tienen que ser elegidas para contar un objetivo, ya hay una ficcionalización. Y no me parecía que algo tan íntimo, que ya estaba ficcionalizado, pudiera funcionar con otro dibujante. Tenía que ser yo la que lo hiciera para poder captar la esencia de la realidad, de lo que pasó. Una profesora mía muy querida de la secundaria, Graciela Amadío, que me enseñó muchas cosas de literatura, decía que, bueno, la literatura básicamente usa la mentira para contar la verdad y que es lo contrario al periodismo. Sí, totalmente, está muy bien lo que decía. Sin ofender. No, está bien, a mí no me ofende para nada, quédate tranquilo. Contame un poquito, tengo la idea de que esto no termina acá con este libro, ¿no? Tenés una idea acertada. Sí. Sí. ¿Pensás seguir con la historia? Me metí en un quilombito, son 4 libros en total. Fua. Y sí, porque, o sea, a ver, yo como persona creo que hice todo lo que tenía que hacer como adulta, responsable de mí misma, o sea, las cosas que tendrían que haber hecho por la niña que fui. Creo que hice todo lo que debería un adulto haber hecho por mí. Y como autora me parece que también es mi responsabilidad de alguna manera, al tener toda esta data y saber que estos casos son de los más comunes, relatarlo. Y la historia no termina cuando se termina el abuso. Después, o sea, te abusaron, te violaron, sobreviviste. Genial, ahora sos sobreviviente. ¿Qué pasa con eso? Está muy bien. Ya tenés planificados entonces cada uno de los libros qué etapa va a tratar, ¿no? Sí, bastante. Bastante. Y Al segundo le tengo bastante miedo. Sí, ¿y ya empezaste con el segundo? El segundo hay varias cosas escritas. Voy a arrancarlo más estrictamente más o menos a mediados de este año. Y realmente elegí contarlo en presente y elegí contarlo sin capítulos, y es un libro que abarca muchas etapas de la vida de Lucía, así que voy a ver cómo resolverlas, y tengo muchas ganas de llegar al tercero. Pero hay que pasar por el segundo. Pero hay que pasar por el segundo para llegar al tercero. Sí, Jay. Sí, Gato, ¿cómo imaginas la recepción de la lectura de esta novela gráfica por parte de un lector o lectora que haya atravesado una experiencia similar a la que nos estás contando? Ya tuve algunas experiencias, afortunadamente fueron muy gratas. Las primeras lecturas, bueno, es un libro muy sensible para mí, y nada, medio lloraba ya cuando me escribían, e incluso personas que no pasaron por exactamente la misma situación, pero sí pasaron por otro tipo de abusos, les pegó muy fuerte y les dejó
dejó pensando en muchas cosas, lo cual me dio mucha gratificación. Y es lo que espero, que no sea solo para mí. Está muy bien. No contamos que el libro está en preventa, lo está sacando Historieteca Editorial. Aguante Eso Pulido. es muy importante, ¿no? Contarlo. Vos lo estás difundiendo en tus redes, todo esto como para que la gente que esté interesada en comprarlo pueda llegar hasta el link de venta. Exactamente, sí, estoy siendo un poco mi agente de prensa. Es bastante agotador, pero soy bastante buena agente de prensa. Podría dedicarme a eso si todo sale mal. Eh, Así que, bien. Bueno, ¿cuándo termina la preventa? ¿Hasta cuándo hay tiempo? No te acordás. Me encanta, yo en general a estas preguntas las respondo con Pulido. Pregúntale a Pulido. Bueno, No, después igual sé que para las primeras, creo que si no me equivoco, para la primera semana de marzo ya va a estar en físico. ya va a estar el libro en papel, Sí, como para que los que lo compraron en preventa ya lo puedan ir a buscar. sí. ¿Y es versión en papel y digital también? Probablemente la versión digital esté a cargo de Traeme Comics, que era una editorial que originalmente íbamos a hacer con Diego Grimbau. Finalmente terminó apropiándosela a él, pero bueno, medio de alguna manera como Traeme Lillos me arrastró porque en el tipo, vacapiame porque no me animo. Así que me siento un poco parte de eso también. Eh, y, y bueno, probablemente se mueva por ahí por Tráeme Comics. Bueno, tenemos que ir a la pausa. En la próxima media hora alargamos con el segmento de Julián, que ya lo tenemos acá presente con nosotros. Y después seguimos un ratito más con vos. ¿Te parece, Gato? Muy bien. Gato Fernández, autora de El golpe de la cucaracha. Y nos vamos a la pausa con un tema que eligió. Bueno, Gato, me parece que si yo te quería preguntar algo, si no se olvidó, ya se olvidó la pregunta. No, tengo muy buena memoria. A ver, No, estaba mirando, después de haber leído la historieta, ¿no? Si bien es una historia muy personal, también, o sea, tiene como cierta universalidad, dolorosamente, ¿no? Por la temática de la que trata, y también por el estilo. Me parece que es una historieta que tiene como esta potencialidad de proyectarse hacia otros mercados editoriales. Ajá. Y tu pregunta es... eh, Sí, pues no hice la pregunta, hice como el preámbulo, pero no hice la pregunta concreta. Sí, Si la habías ofrecido en otros mercados afuera sí. o de países Eh, vecinos. y Latina está encargada de editarlo en Francia. Comic Out esta es mi editorial italiana y Astiberri mi editorial española. qué Eh, gran llegada para un primer libro. no me fue mal. No, sin ninguna duda es que no. ¿Tienen fecha de salida? Tienen fecha de salida. Para junio va a estar saliendo en Francia, mayo en Italia y para el 2022 en España. Bueno, Impresionante. bien, bien, escalonado para que te puedan ir llevando pandemia mediante, si esto si se va diluyendo, para que puedas viajar y Sí, presentarlo en cada uno de esos países. sí. Yo soy una persona muy pobre,
nunca salí del país, estaba a esto de viajar en avión, de ir a Europa, todo, y pasó lo único que podía pasar para que yo no viaje. Bueno, Una pandemia mundial. Bueno, pero pueden pasar cosas para que puedas viajar dentro de no mucho tiempo también. Bueno, respecto, ya que me preguntaste sobre los otros países, de hecho, yo más bien sigo la escuela europea, franco-belga de dibujo. Y la verdad que el nombre del libro originalmente fue pensado en francés. Porque, un amigo mío, traductor y profesor y un montón de cosas más, Hernán Martignone, me comentó que, había una frase, una expresión francesa que es le coup de cafard, que literalmente significa el golpe de la cucaracha, pero es tener una depresión profunda. De hecho, después en lo que era mi taller, que ya lamentablemente no está, que era el taller para feminillas, tuve una alumna francesa que me explicó que tener la cafard, tener la cucaracha, es estar triste. Y me vino como anillo al dedo, ya que mi fobia más grande son las cucarachas. Y en una psicología bastante, ¿cómo decirlo?, básica, la fobia significa el padre ausente. Así que me vino muy bien esa frase. Y bueno, eso está explicado un poco, ¿no?, antes de que empiece el libro, porque tiene su peso. La depresión es y fue parte importante de mi vida, y otras cuantas enfermedades más, pero patologías quería decir, ahí está. Ahí está. Bueno, recordémosle a la gente, porque ya nos queda poquito tiempo, que el libro está en preventa, que se puede comprar en la página de Historieteca Editorial, que está muy accesible, creo que 760 pesos. Exactamente, con material extra. Hoy es nada para un libro. Viene con un fanzine, ¿verdad? Con un fanzine de ilustraciones, sí. Bien, así que entren a la página de Historieteca y cómprenlo, porque de verdad está muy bien ganado el premio. Es un libro que cuenta una historia durísima de una manera que uno la puede leer y la puede, si se quiere, no sé si disfrutar es la palabra correcta, pero puede, digamos, leerla con fluidez y con ganas, ¿no? Así que métanse en la Historieteca y cómprenlo. Sí, es absolutamente universal, no es solamente para personas que vivieron abuso intrafamiliar, sino que es un material muy importante para todos. Mi plan maligno es que en algún momento pueda meterla en las escuelas, en las secundarias. Estuve hablando con gente de la ESI. También hubo algún contacto con UNICEF también. Y ojalá que se pueda porque estaría bueno. Sí. Gato, no nos queda más tiempo. Muy Gato bien. Fernández, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Felicitaciones por el libro y por el premio ganado, bien merecido. Muchas gracias.